Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Te deseo que la pases bien. El general Damien Liu llegó para proponerte matrimonio. Yo estaba detrás del biombo discutiendo a gritos con la niñera Chen. Mis palabras no eran precisamente las de una dama noble. Su hijo había venido de visita, y simplemente le dije que trajera 2 macetas más de begonias. Sin embargo, esta anciana, esta bruja miserable que no sabía cuándo parar, se atrevió a difundir rumores por todas partes de que estaba seduciendo a su hijo. ¿Qué te parece? ¿Crees que no he comido bien ni llevado ropa elegante antes? La maldije y la perseguí desde el patio trasero hasta la entrada, asustando a bastantes descendientes de la casa. Incluso las 2 concubinas se asomaron con curiosidad. La niñera Chen, acorralada por mí, empezó a suplicar. Cuarta señorita, esta vieja dijo tonterías por culpa del vino, perdóneme. Ya la había regañado bastante y me estaba calmando, pero entonces la oí añadir una frase más. Por favor, deje de regañar, señorita, no sea que se gane la mala fama de arpía. Mi ira estalló de inmediato. Rodeando el biombo para encararla, le pregunté ¿qué quieres decir? ¿Debe una noble dama soportar tus chismes en silencio? Si te soporto, la gente se tomará 1 metro si cedo 1 centímetro. Si me retiro, Flora se retira inmediatamente. Tras el biombo, mi hermano mayor, Víctor Chao, condujo a un desconocido y a algunos sirvientes. La niñera Chen aprovechó la oportunidad para escabullirse, y yo tuve que hacer una reverencia apresurada, preparándome para irme. Sin embargo, la mirada del desconocido se posó en mí, llena de curiosidad. Cejas pobladas, ojos grandes, complexión musculosa, con un abrigo de brocado ajustado, claramente no era un erudito. Lo fulminé con la mirada, y él inmediatamente me devolvió el gesto sin atreverse a provocarme más. Me dirigí al pequeño pasillo para regresar al patio trasero, pero antes de irme lejos, oí a Víctor regañarme. General Liu, no lo sabe. Nuestra familia Tao es de un linaje prestigioso. Las damas del Bodoy no son como Flora, tan groseras. Flora estuvo perdida en el exterior desde su infancia y solo recientemente fue recibida de nuevo en la urbanización. Aún carga con los pesados hábitos de la calle y no ha tenido tiempo de cambiar. ¿No implicaba esto que aunque había regresado con mis antepasados, seguía sin ser una dama legítima de la familia Tao? Entendí claramente que en la finca me llamaban respetuosamente cuarta señorita Flora en mi cara, pero a mis espaldas se reían. Les encantaba señalar mi pasado. Decían que mi esencia siempre sería solo la de una joven cantante en el fragante pabellón, la cortesana Lara. ¿Y qué si cantaba? Ese año cuando me secuestraron unos traficantes de personas y me vendieron al burdel, dependía de mi propia fuerza para sobrevivir día a día. Si la familia Tao no me hubiera encontrado el mes pasado, habría estado cerca de convertirme en la mejor cortesana, duplicando mi valor. Incluso Víctor, si quería oírme cantar, tendría que ver si estaba dispuesta a recibirlo. Me burlé en secreto pensando que ni mi hermano ni el general Lu eran hombres decentes. Justo ahora, la forma en que me miraba era como mirar a un monstruo. ¿Acaso él también me despreciaba? Inesperadamente a la mañana siguiente la señora Tao, la dueña de la casa, me llamó. Dijo, cuarta muchacha, tienes suerte de haber alcanzado un buen matrimonio. Ese general Lu quiere casarse contigo como su primera esposa. En ese momento sostenía en brazos a Bella Tao, su querida hija, sonriendo con la boca pero sin los ojos, mirándome con desdén. La forma en que me llamó cuarta chica sonó como una niña miserable. No pude evitar sonreír y preguntar, ¿es posible que este buen partido estuviera destinado originalmente a la hermana Bella? Lady Tao se quedó atónita por un momento, el polvo de las comisuras de sus labios se asentó en sus arrugas, congelándose al instante. Hice una reverencia obediente, sin duda disfrutaré de esta bendición en nombre de la hermana Bella. Espero, enfurecido, que me prepares una dote generosa, para que nadie diga que maltrataste a tu hijastra. Lady Tao no pudo soportarlo más y usó un dolor de cabeza como excusa para ahuyentarme. Bella me persiguió, abriendo la boca para sermonearme. Hermana, eres nueva en la casa, quizás aún no entiendas la etiqueta. En una casa grande se debe respetar a la señora. Si tu madre se enoja contigo y se resiente, ¿qué harás? Una típica dama noble con los dedos blancos y suaves, que nunca ha experimentado las dificultades.
Habló en voz alta a propósito para que los sirvientes susurraran alabanzas sobre su devoción filial y su respeto por el decoro. Miré su exquisito vestido, las perlas me bastaron para cantar durante un mes entero en el fragante pabellón. Si no me respetaban, ¿por qué iba a guardar las apariencias? Sonreí y dije, cuando eso ocurra, seguiré a mis hermanos y hermanas para organizar personalmente un gran funeral para la señora. Al ver a Bella tan enfadada que se quedó sin palabras, sonreí aún más radiante. Hermana, preparo un plato delicioso llamado carne de piel de tigre, ¿te gusta? La carne es tierna y marinada, dulce y salada, quedaría genial en un banquete. Bella se marchó furiosa, mientras yo volvía tranquilamente a mi patio. Al entrar al patio, recordé que el general Liu era el mismo de ayer. ¿Por qué? Un marido feroz conoce a una esposa feroz, quizá le guste este sabor. Bien, si debo casarme, me casaré. Ya he superado los días más difíciles, así que, ¿qué tengo que temer? Oí que el general Damien Liu iría a la guerra justo después del otoño, así que la boda se programó con mucha urgencia. A principios del verano, ya me había casado con su familia. La señora Tao me preparó una dote realmente rica, más que el dinero que había reunido durante 8 años en el fragante pabellón. Sentado en la cama de brocado de pato mandarín, recordando la expresión de Lady Tao al arreglar los adornos de la boda, no pude evitar reír a carcajadas. ¿Está la cuarta señorita tan contenta de casarse conmigo? El general Damien Liu entró en la habitación bajo la luz de la luna, trayendo consigo el fresco aroma a pino y bambú. Dio grandes pasos hacia mí, usando un cetro de jade para levantar hábilmente el velo rojo. La sonrisa aún se dibujaba en mis labios al encontrarme con sus brillantes ojos. En el fragante pabellón, estaba acostumbrado a tratar con mujeriegos ociosos, así que no me acobardé y pregunté. Veo a los generales también muy contentos. ¿Será porque te casaste conmigo? Damien rió a carcajadas y respondió con una lengua muy afilada. No cedí, hablé de inmediato. La finca Chao está llena de gente amable y cariñosa. ¿No era la hermana Bella, a quien rechazaste, una de ellas? Damien llamó a los sirvientes para que trajeran platos calientes a la mesa de madera pura de la cámara nupcial. Las ceremonias nupciales de los ricos son engorrosas. Había estado ocupada desde el amanecer y ni siquiera había bebido un sorbo de agua. Al verlo extender las manos invitándome a sentarme, no me anduve con rodeos. Me levanté la falda y me senté sosteniendo los palillos y comiendo como si asistiera a un gran banquete. Cuando terminé de comer y beber, él sirvió vino y dijo, con una personalidad como la tuya, no eres adecuada para casarte conmigo. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Las damas nobles, donde quiera que estén, se convierten en esposas principales, no hay nada adecuado o inadecuado. Dicho sin rodeos, todas son iguales. Pasar toda la vida con alguien a quien no saben si aman u odian, ocupados con asuntos triviales por una gran casa hasta el final de sus días. Las rígidas virtudes feudales los atan con fuerza, sin liberación ni siquiera en la muerte. Mantuve la cabeza gacha y comí en silencio. Damien se rió y dijo, parece que por muy habladora que sea una persona, habla menos cuando está llena. Sonreí y respondí, que comer y beber lo suficiente para tener fuerzas para hablar. Cierto. Siempre consideré que mi tolerancia al alcohol no era mala. Pero no esperaba que el general Damien Liu fuera alguien capaz de beber sin emborracharse. Bebimos hasta que salió la luna. Mis párpados estaban pesados y mi cuerpo estaba cansado. Agité la mano para suplicar, no compitamos más. Pierdo contra el general. En mis días, la luz de las velas parecía niebla, y las cigarras de verano cantaban sin cesar bajo la luz de la luna. Sentí que mi cuerpo se aligeraba mientras Damien me cargaba con cuidado y me colocaba en la cama. Antes de caer en un sueño profundo, lo oí vagamente reírse entre dientes y decir, deberías llamarme esposo ahora, esposa. Cuando desperté a la mañana siguiente, Damien no estaba por ningún lado. La ama de casa era una mujer de unos 40 años, con aspecto muy tranquilo. Me dijo que la llamara simplemente niñera, Sonia. Dijo que originalmente era la nodriza de Damien y que había atendido a su madre hacía unos años. El año pasado, la señora falleció. Tenía la intención de regresar a mi pueblo natal para jubilarme, pero al ver que Damien no podía prescindir de alguien a su lado, me quedé para ayudar con las tareas del hogar.
La niñera Sonia me guió por la finca, mostrándome rápidamente los distintos patios. Al contemplar la gran mansión, comprendí poco a poco la frase de Damien: alguien como tú no es adecuada para ser mi esposa. Hacía muchísimo frío. No había hermanos ni hermanas, ni concubinas ni hijos, y apenas sirvientes, salvo algunos asistentes, solo estaba la niñera Sonia. Hacía un frío extraño, y esta anomalía debía tener una razón. Ese general Damien Liu definitivamente ocultaba algo. Fingí prender algo de agua por la mañana y descansé un rato al mediodía. Según la niñera Sonia, Damien había estado ocupado preparando la expedición últimamente, así que probablemente no regresaría pronto. Si no volvía, no necesitaba atenderlo. Al caer la tarde intenté preguntarle a la niñera: ¿puedo salir a dar un paseo? La niñera Sonia estaba secando una cesta de hierbas y ni siquiera levantó la vista cuando respondió: señora, lleve una criada lista y no se quede con la diversión. Me quedé atónita. ¿En una casa tan noble no había restricciones para las mujeres? Incluso había preparado una excusa para tratar con ella, pero no me lo puso nada difícil. Me puse ropa de diario y sonreí, diciendo: soy muy lista, no hay necesidad de molestarlas. Te compraré algo bonito cuando regrese. Solo cuando me alejé bastante, la niñera Sonia levantó la vista para seguirme con la mirada. Permaneció tranquila, simplemente instruyendo a un joven paje que la siguiera en secreto para que no me intimidaran afuera. Quería salir no por ocio, sino porque extrañaba a Camilla Lee, mi enemiga acérrima que solía estar conmigo en el pabellón fragante. Camilla y yo éramos cortesanas, iguales en belleza y figura, y desde el principio, ninguna nos sometimos a la otra. El pabellón fragante tenía una puerta principal y 3 lados con torres. Ella estaba en el pabellón oeste practicando su voz, mientras yo cantaba en la terraza este. De vez en cuando algún invitado distinguido nos pedía que cantáramos, y Camilla siempre lo obligaba a elegir quién cantaba mejor. En esos momentos el invitado reía y bromeaba. No esperaba que las 2 cortesanas más prestigiosas del pabellón fragante estuvieran a punto de pelearse por alguien como yo. Maldecía en secreto: ¿quién movería un dedo por este mujeriego? Pero en el fondo aún tenía que fingir un profundo afecto. Camilla y yo lo halagábamos con cada palabra, haciéndolo tan feliz que vertía agua blanca como la plata en nuestras bolsitas perfumadas. A veces nos mirábamos y no podíamos evitar reírnos a carcajadas, inclinándonos ante el poder para ganarnos la vida. A los ojos del mundo, éramos de baja cuna. Pero me di cuenta de que Camilla era como yo, le encantaba cantar y competir, no solo para complacer a los invitados. Era una forma de sobrevivir, pero también un punto de apoyo para no despreciarnos. Por lo tanto, la veía como una rival, pero también como una confidente. Me engañaron y me vendieron aquí, mientras que a ella la vendió su padre biológico debido a la pobreza. Como el destino no estaba en nuestras manos, tuvimos que encontrar nuestra propia salida. Hasta finales del año pasado, al pasar por su habitación, la vi por casualidad abrazada a un erudito con aspecto desvalido, estudiando y leyendo. Al principio, no pretendía meterme en asuntos ajenos, pero cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Al día siguiente tomé la iniciativa de buscarla. Abrió la puerta, me vio, se sobresaltó y luego dijo con desdén: Lara viene de visita, qué visitante tan raro. La aparté, entré en la habitación y cerré la puerta. Miré su hermoso rostro como una flor tímida, la asusté a propósito. Ese pobre estudiante que estuvo en tu habitación anoche claramente no tenía suficiente dinero para la entrada. Dime, ¿de dónde lo sacaste a escondidas? Camilla intentó mantener la calma, negándose a admitirlo ni siquiera bajo pena de muerte. Si tienes la habilidad, ¿pillas a alguien en el acto para que hacer acusaciones falsas? Con rabia, extendí la mano y le pellizqué la mejilla. Si hubiera querido pillarte, Madame Zhao te habría matado a golpes anoche. En un lugar como este, protegerse de los demás es lo lógico. Al ver que seguía sin confesar, continué con un tono un poco ridículo: de verdad te respeto, pero al verte descarriar, no pude evitar venir a aconsejarte. En ese momento se oyeron muchos pasos en el pabellón. No pude decir más y me di la vuelta para irme. Solo lo diré una vez. En el futuro, si de verdad te caes en el barro y la señora Zhao te golpea hasta la muerte, no me importará. Camilla me persiguió como si quisiera decir algo. Pero hasta que regresé a mi habitación,
ella seguía negándose a hablar. Más tarde, cuando la familia Tao vino a recibirme como la cuarta señorita perdida, Madame Zhao quiso retenerme e inventó historias. Nadie se atrevió a ofenderla, pero Camilla salió tranquilamente con una flauta en la mano, para testificar por mí. Lara llegó aquí cuando yo ya estaba en este pabellón. Vi con mis propios ojos cómo la vendieron los traficantes. Estaba confundida porque mis recuerdos de infancia eran vagos. Solo recordaba haber vivido en una casa grande y lujosa, pero era demasiado joven cuando me llevaron para estar segura. En cambio, Camilla era más observadora y mencionó un detalle crucial. De pequeñas dormíamos en la misma cama grande. Vi una marca de nacimiento del tamaño de la punta de un dedo en su pierna derecha. Regresa y pregunta si es cierto. Si lo es, dale la bienvenida para que reclame a su familia. Al oír esto, los sirvientes de la familia Tao regresaron de inmediato para informar. Poco después, la nodriza de la familia Tao trajo gente para verificar. La nodriza examinó cuidadosamente la marca de nacimiento en mi pierna y luego me miró a la cara, con lágrimas corriendo como la lluvia. Hija mía, por fin te encontré. Ahora, aunque vaya a los manantiales amarillos, puedo ver a tu pobre madre. Solo entonces supe que tras mi secuestro, mi madre enfermó de pena. Falleció antes de cumplir los 30. Era a quien aún recordaba vagamente, así que sabiendo que ya no estaba, no me hacía ilusión volver a casa. La noche antes de volver a la finca, di vueltas en la cama sin poder dormir. Me puse un abrigo y caminé sin rumbo. Cuando me di cuenta, estaba frente a la puerta de Camilla. Dudé un rato y finalmente toqué. Se frotó los ojos soñolientos, abrió la puerta y la arrastré hasta el viejo algarrobo del patio trasero. Bajo la plateada luz de la luna me regañó con rabia: maldito mocoso, estás a punto de subirte a la silla de manos de flores para disfrutar de la riqueza, viniendo aquí a atormentarme antes de irte, a ver si puedes morir decentemente. No me enojé porque aunque maldijo no se resistió y me dejó ayudarla a sentarse en el banco de piedra bajo el algarrobo. Soplaba el viento fresco, la luna brillaba en el patio vacío, me incliné hacia su oído y reí entre dientes: si fueras tan amable conmigo como lo fuiste con ese erudito en bancarrota, no habría tenido que discutir contigo durante tantos años. Camilla seguía somnolienta, pero replicó rápidamente: ¿dices que discutimos? ¿Será que fue todo culpa mía? Le sonreí. Después de tantos años, solo ahora me daba cuenta de que al mirarla de cerca, sus largas pestañas rizadas, sus ojos almendrados y su rostro con forma de melocotón eran realmente adorables. Fue una lástima que solo me diera cuenta de esa ternura al despedirme. Suspiré, incapaz de controlar mis emociones. Camilla lo captó y se rió preguntando qué le pasaba, con ganas de disfrutar de las bendiciones, pero aún suspirando. Años después a menudo pensaba que mi aguda elocuencia se debía en un 90% a practicar con ella. Quise responder, pero de repente vi un pequeño lunar en la línea del cabello, sobre su oreja izquierda. Me quedé atónito y sin querer, exclamé: así que eras tú, el pabellón fragante donde hasta el papel rasgado está empapado de intoxicación, reflejando la bajeza de las mujeres y la avaricia de los hombres. En ese lugar, no pude encontrar a nadie con quien hablar, ni me atreví a abrirme a nadie. Nunca olvidé el tercer año que estuve en el pabellón, cuando presencié con mis propios ojos un suceso horrible. En ese momento Mona, la principal cortesana, denunció a una joven que tocaba el laúd por el delito de ocultar 2 colas de plata de sus propinas. La joven fue descubierta por Madame Zhao, golpeada brutalmente, despojada de su ropa y azotada hasta convertirla en un revoltijo de sangre y carne. Esa noche tuvo mucha fiebre, pero aún así tuvo que recibir visitas. Temprano a la mañana siguiente, antes de que el cielo brillara, se ahorcó en la habitación de invitados. Una flor que no había florecido del todo se marchitó en el barro con solo 17 o 18 años. La invitada, aterrorizada, exigió una compensación a Madame Zhao. Se decía que Madame Zhao se llevó el dinero que la joven del laúd había ahorrado durante tanto tiempo para pagar los daños, sin dejar ni un céntimo. Madame Zhao, furiosa, miraba el cadáver de la pobre joven, escupía y maldecía fríamente, algo inútil. Mona sabía perfectamente del dinero escondido, quizá por culpa, tuvo pesadillas durante muchas noches. En privado fingió arrepentimiento, explicando que el laúd escondió dinero solo porque supo que su madre, que vivía en el campo, estaba gravemente enferma y quería enviarle ayuda. ¿Quién habría pensado que Mona,
la mejor amiga de la joven, ¿sería quien la denunciaría? La razón fue simplemente que un hombre poderoso que conocía a Mona la llamó una vez para que tocara. Mona, con su belleza imponente, lloró y dijo, me van a tomar como concubina. Tenía miedo de que todos mis esfuerzos fueran en vano. Si tú fueras yo, ¿no tendrías miedo también? Ella intentaba buscar compasión de nosotros, como si ser comprendida por los demás aliviara su culpa. Como si una mala acción es cometida por muchos, ya no estuviera mal. Pero no pude estar de acuerdo, ni me dio pena. Así que en ese momento me puse de pie sin poder contener mis preguntas. ¿Es esta la razón por la que traicionaste a tu amiga? Te lo dijo porque confiaba en ti. ¿No temes que se convierta en un fantasma y regrese para quitarte la vida? Esa fue la primera vez que me golpearon. Mona, furiosa y avergonzada, me abofeteó repetidamente, y solo ordenó a sus lacayos que me soltaran cuando se le pasó la ira. Esa noche me quedé en la cama común del dormitorio, llorando hasta no poder dormir. Las chicas de la habitación se percataron de mi llanto y me echaron. En el gélido invierno, vestida solo con una camisa fina, me senté bajo el viejo algarrobo del patio. Las lágrimas me caían sobre la solapa, congelándose rápidamente en finas capas de hielo. A medianoche, cuando deliraba de frío, alguien me cubrió con suavidad con una colcha de algodón hecha jirones. Esas manos eran muy ligeras, muy delicadas. Al ajustarme el cuello, abrí los ojos aturdido y vi un pequeño lunar en la línea del cabello, detrás de la oreja izquierda de esa persona. Las cortesanas más importantes del pabellón solían ser arrogantes y dominantes, nadie se atrevía a admitir haberme ayudado. Solo hoy supe que se trataba de Camilla Lee, la chica con la que me había enfrentado durante tantos años. Así que a principios de este año, antes de irme, también le ajusté la capa de viento bajo este algarrobo. No pude evitar correr a sus brazos y abrazarla con fuerza. Después de tantos años, de verdad eres despiadada. Ese fue un favor que me salvó la vida, ¿por qué me lo ocultaste hasta ahora? Mi boca se quejó, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Resultó que durante esos años difíciles, caminando despacio, tuve una amiga que nunca me hizo daño, solo que estaba demasiado alerta como para darme cuenta. Camilla rió suavemente, dándome unas palmaditas en la espalda. Era solo una colcha de algodón hecha jirones, ¿qué más da? Suspiró. En ese momento sentí que lo que decías era muy cierto. Cada uno tiene su propio sufrimiento, y más aún gente como nosotros. ¿Cómo podría alguien soportar sacrificar la vida de un amigo por algo que aún no había sucedido? Asentí vigorosamente en su abrazo, prometiéndole que aunque volviera a casa o me casara más tarde, no la olvidaría en absoluto. Hice un juramento de veneno, regresaría para redimirla, e incluso le dejé todos mis ahorros. ¿Quién hubiera pensado que al regresar esta vez, esperando que se convirtiera en la cortesana suprema, la encontraría desterrada a una casa ruinosa con el viento soplando por todos lados, comiendo solo sobras? Llamé a la puerta, al principio maldijo en voz alta, pero al oír que era yo, rompió a llorar y dijo, Lara, dame por muerta, no vengas a buscarme más, ¿de acuerdo? Al oír eso me detuve, levanté el pie y abrí de una patada la puerta de madera podrida que estaba a punto de derrumbarse. Dentro, el polvo se arremolinaba. Me quedé mirando un buen rato antes de ver claramente a Camilla de pie frente a una mesa desportillada, con los ojos llenos de lágrimas. Se sostenía la barriga, que ya se notaba, obviamente estaba embarazada. Tras escuchar a Camilla contar todos sus arrepentimientos del pasado, volví a la finca esa noche a buscar una suma de dinero. Cuando llegué, el general Damien Liu había regresado del campamento militar y estaba de pie frente a la estantería, afilando su sable de cintura. Extendí la mano hacia el cofre del dinero mientras lo elogiaba con coquetería. Mi esposo es un experto en literatura y artes marciales, esta batalla sin duda resultará en un regreso triunfal gracias a ti. Bajo la cálida luz amarilla de las velas, levantó la vista con las cejas ligeramente arqueadas, observando la llave que tenía en la mano y dijo, si quieres usar el dinero, úsalo. A juzgar por tu aspecto ese día en la finca Tao, no parecías una persona cuidadosa ni reservada. Solo entonces abrí con valentía el cofre del dinero, sonriendo con los ojos entrecerrados. Solo pretendo comprar una chica para traerla a la finca y que me haga compañía. Damien respondió concisamente, siempre que no sea una compra o venta forzada, es cosa suya, señora.
Me acerqué más con cierta curiosidad, y pregunté, ¿aunque también venga de un burdel? Él también se acercó. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí su cálido aliento, su expresión permaneció tranquila y serena mientras respondía, un héroe no pregunta por sus orígenes. Solo entonces me sentí tranquila y sonreí radiante, incapaz de resistirme a darle un beso ligero en la mejilla. El rostro de Damien se puso rojo de inmediato, y el rubor se extendió hasta sus orejas. Se echó ligeramente hacia atrás, con la nuez de Adán balanceándose, y la mano que sostenía la empuñadura del sable se tensó. Me acerqué un paso más, agarrando la mano que sostenía su sable y bromeé, «Esposo, ¿por qué necesitas sujetar el sable con tanta fuerza? ¿Será que después de ser besado, pretendes descuartizar a tu esposa?» Se irguió de inmediato, su alta figura me superaba por media cabeza. «Si no te vas ahora, ni se te ocurra irte de la finca esta noche». En sus ojos ardía un fuego latente, que aunque aún no había estallado, era suficiente para que uno se sintiera abrasado. Me solté rápidamente, tomé suficiente dinero y me di la vuelta para escapar. Inesperadamente, tras rescatar a Camilla y salir del fragante pabellón, vi la robusta silueta de Damien Liu a lo lejos. Nuestras miradas se cruzaron y lo oí gritar, «Vamos, nos vamos a casa». La noche de verano era silenciosa, el cielo completamente negro. Él estaba de pie bajo la luz de la luna, sonriendo radiantemente. Pero antes de que pudiera entender por qué mi corazón se agitaba tanto, me preguntó en broma, «¿La chica que redimiste está destinada a ser mi concubina?». Con mis palabras, sin querer revelé unos celos que ni siquiera me había dado cuenta. «Esposo, no me entiendes, esta es la persona que redimí». Camilla se escondió a mis espaldas y obedientemente intervino, «Además, esta humilde está embarazada, claramente no es del general». Damien me miró fijamente como si leyera mis pensamientos, y rió a carcajadas. «Veo que la señora probablemente lamenta no poder reclamar que el niño es suyo». Me quedé sin palabras, lo aparté y ayudé a Camilla a subir al carruaje. El gran sable colgaba de la cintura de Damien mientras él mismo conducía el carruaje, recorriendo el desolado camino nocturno, haciéndome sentir increíblemente segura. Quizás al ver que Camilla estaba embarazada, condujo despacio a propósito, y el carruaje se mantuvo muy firme todo el camino. Dentro del carruaje, Camilla me susurró, «¿Es este tu marido? Te trata muy bien, ¿verdad?». Respondí con indiferencia, «Es solo cuestión de hombres y mujeres, palabras dulces para complacerme, ya sabes cómo es». Antes de salir de la finca, tosió con fuerza a través de la cortina del carruaje, interrumpiendo mi frase. Camilla rió suavemente, tapándome la boca con la mano. «Como esposa hay que tener cuidado con lo que se dice». No pude evitar replicar. «Hablas de ser consciente embarazada y aún hija de ese pobre erudito. Te advertí que no te metieras en el lodo, pero no me hiciste caso. Mira, se llevó todo tu dinero y huyó, ¿verdad?». Camilla rara vez admitía la derrota, riendo torpemente un par de veces. La abracé para consolarla, pero de repente se animó y dijo, «No es que se llevara todo mi dinero y se escapara». Sacó un pequeño cofre de su equipaje. Lo miré con atención y lo reconocí. ¿No era ese el dinero que le había dado? Camilla me dijo con seriedad, «Nunca consideré este dinero mío, lo veía como algo de las dos. A menos que fuera cuestión de vida o muerte, no lo tocaría». De repente sentí una extraña calidez en el corazón, ya que la familia Tao reconoció mi identidad. Las chicas del burdel solo tenían celos en sus ojos. Pensaban que de ahora en adelante solo tendría un camino abierto, sin correr peligro ni enfrentar la precaria vida de ellas. Pero la acción de Camilla demostró claramente que aún le preocupaba que me encontrara con una desgracia. Conmovido respondí, «El cielo no puede predecir la tormenta, nadie puede predecir el desastre. Es difícil para ti estar en este estado y seguir preocupándote por mí». Camilla sonrió y me tomó de la mano. ¿Podría desperdiciar tu generosidad al rescatarme? Charlamos todo el camino hasta que el carruaje se detuvo frente a la finca. Dos criadas se acercaron para ayudar a Camilla a bajar, y Damien se acercó rápidamente sin decir nada, rodeándome la cintura con un brazo y bajándome. Mientras aún estaba en sus brazos me susurró al oído, «El cielo no puede predecir la tormenta, nadie puede predecir el desastre. Mañana iré a la guerra, solo espero que mi esposa también se preocupe por mí».
Me quedé atónito al mirar esos ojos brillantes. Haciendo cuentas, esta era solo la tercera vez que veía a Damien Lu. No sabía por lo que había pasado, no sabía por qué dejó a su familia para forjar su propia carrera, ni sabía cómo había llegado paso a paso hasta donde estaba hoy, y ciertamente no sabía cuánto tiempo estaría con él antes de que la vida o la muerte nos separaran. Quizás esta vez fuera a la guerra, moriría en el campo de batalla, y este sería nuestro último encuentro. Al pensar en esto, se me encogió el corazón. No pude contenerme. Cuando me soltó y retrocedió, di un paso al frente apoyándome de nuevo en su pecho. Mi voz no podía ocultar mi preocupación. ¿De verdad tienes que ir a la guerra mañana? ¿No decían los rumores que teníamos que esperar hasta después del otoño? Damien rió suavemente, dándome un golpecito en la frente. Como es información clasificada, naturalmente no puede ser como los rumores. Me sentí un momento confundida, y antes de que pudiera decir más, me llevó de vuelta a la finca. Ya es tarde, no te resfríes. Tarde en la noche, mañana iría a la guerra, así que la separación estaba aún más cerca. Él lo dijo y Camilla también vino a tomarme de la mano. No pude soportarlo. Al mirar atrás, lo vi caminando silenciosamente detrás de mí, con una leve sonrisa. No sé por qué esas cejas pobladas y esos ojos brillantes se veían aún más hermosos ahora que cuando nos conocimos. Camilla notó mi confusión y cambió de tema a propósito. Lara, dime, ¿debería ir a buscar a ese erudito? Negué con la cabeza, y antes de que pudiera explicar mis razones, oí la voz de Damien a mis espaldas. No te vayas, un hombre no aprecia a quien cruza montañas y ríos para encontrarlo, solo trata bien a quien está dispuesto a cruzar montañas y ríos para encontrarse. Giré la cabeza para mirarlo fijamente, luego solté una carcajada y pregunté, ¿qué soy yo para ti? Entrecerró los ojos y sonrió con una voz llena de razón. Tú y yo nos inclinamos ante el cielo y la tierra. Dime, ¿qué eres para mí? Ayudé a Camilla a entrar en la habitación y la acomodé para que descansara. Tras bajar la cortina de seda verde, Camilla me miró, adivinando mis pensamientos, y me dio un suave apretón de manos. El general está a punto de ir a la guerra, deberías aprovechar la oportunidad para hablar más con él. Hizo una pausa y luego continuó, no quiero decir que tengas que servir bien a tu marido, solo me temo que si por casualidad no regresa, te arrepentirás. Desde pequeña, nunca he sido una persona indecisa. En ese momento, no era porque sintiera algo profundo por Damien Lu, sino simplemente porque sentía que no era mala persona. Si muriera demasiado pronto, incluso si pudiera conservar esta herencia, sentiría pena por él. Así que seguí la luz de la luna para encontrarlo. Todavía estaba en la cámara nupcial. Haciendo cuentas, esta era solo la segunda noche de nuestro matrimonio. Me senté en un pequeño taburete junto a la cama, aprovechando la tenue luz de la luna para observar en silencio su perfil dormido. Después de observarlo un rato, no pude evitar reírme entre dientes, no finjas más, no te daré un beso furtivo mientras duermes. Damien también rió entre dientes, abriendo lentamente los ojos. Ya lo he presenciado. Lara siempre me ha besado cuando ha querido, incluso si tuviera un sable en la mano, no le daría miedo. En lugar del viento, las flores, la nieve y la luna, detestaba la intimidad con los hombres. Aunque el trabajo consistía solo en cantar y bailar, era inevitable que alguien gastara 1000 monedas de oro para obligar a la madama a hacer una excepción. Así que ahora, libre, mi beso fue sincero, voluntario y natural. Lo miré y él se recostó en la cama, mirándome con aire relajado. Le pregunté por qué te casaste conmigo al final. Respondió con mucha tranquilidad, con mi estatus, es inevitable casarse con alguien de alta alcurnia. Pero no me gusta que las chicas que han sido moldeadas por las 3 obediencias y las 4 virtudes se debiliten. Si vinieran a vivir a esta finca, donde hay poca gente, una vez que muera en batalla, fácilmente serían intimidadas por otros. Hizo una pausa, se incorporó y continuó con seriedad, no digo que sean malos, son los tiempos los que los obligan a ser personas tan obedientes. No son adecuados para mí, así que no debería casarme con ellos. Abrí la boca, pero no pude decir nada, solo asentí en silencio. Resulta que no todos los que hablan incomodan a los demás. Resulta que con una persona razonable, no necesito responder con sarcasmo. Sonreí suavemente y le di un beso suave en la mejilla.
Este beso fue más suave y largo que el anterior. Damien Liu, será mejor que regreses con vida, si no malgastaré toda tu fortuna. Dejándote sin poder cerrar los ojos en la muerte, arrepentido de haberte casado conmigo, extendió su largo brazo para abrazarme. En ese abrazo el mundo parecía girar, me apreté contra su pecho, oyendo con claridad los latidos de su corazón. Al oírte decir eso, sé aún más que me casé con la persona indicada. Dijo que si por casualidad no podía regresar, debía declarar al hijo de Camilla como suyo para evitar que los villanos se apoderaran de la propiedad. Me quedé atónita, de repente comprendiendo algo, y levanté la vista para preguntar, ¿te apresuraste a casarte conmigo así? ¿Acaso pretendías dejar 1 o 2 hijos antes de ir a la guerra? Damien se aclaró la garganta a propósito, sus ojos vagando hacia la cortina, hacia la luz de la luna, luego hacia mi larga cabellera. Sí, tuve ese pensamiento egoísta, pero solo nos habíamos visto una vez antes, nunca nos entendimos y mucho menos hablamos de amor. Tú también eres una persona de carne y hueso con emociones. Si te obligara, ¿y qué se diferenciaría de obligar al ganado a reproducirse? Después de casarme contigo comprendí que no podía hacer tal cosa. La benevolencia y la razón de una persona bondadosa habían superado las reglas erróneas del mundo. Solo entonces comprendí que aunque a Damien no le importaba mucho administrar la finca, valoraba mucho este lugar, aparentemente temeroso de que cayera en manos de otros. Así que no pude evitar preguntar, ¿saliste a construir la finca tú mismo, solo con tu madre y tu nodriza? Seguro que ya te has peleado con tu familia, ¿verdad? Damien me abrazó, el calor de su cuerpo me hacía arder. Me quité la manta de una patada, escuchándolo contar su historia. Su padre era el jefe de una rama del prestigioso clan Liu en Jiangbei. De joven prefería especialmente a una concubina. Esta concubina dio a luz a 3 hijos, que se dice fueron criados por la esposa principal, pero crecieron como lobos ambiciosos, adorando solo a su madre biológica e intimidando a la esposa principal. Damián era hijo de otra concubina. Tras la muerte de su padre, se volvieron aún más desmedidos. Relató con el corazón aún lleno de resentimiento. Si solo se trataba de una lucha por el poder y el lucro, ni a mí ni a mi madre nos importaba, pero se atrevieron a hacer daño a la gente. Al descubrirlo, la primera madame había sido envenenada hasta la muerte por ellos, con la mitad del cuerpo ya en descomposición. La enterraron a toda prisa, sin permitir siquiera que su hija casada volviera a ver el rostro de su madre por última vez. Damien estaba tan furioso que demandó a las autoridades. Ganó el pleito y uno de los 3 hijos de la concubina fue ejecutado. Los demás, gracias al soborno de funcionarios, permanecieron a salvo. Desde entonces, la casa quedó inhabitable. Tomó a su madre y a su niñera Sonia, las personas más cercanas a él, dejó Jiangbei, cruzó el río hacia el sur y forjó su propia carrera. Tomó mi mano colocándola sobre su fina camisa para que pudiera sentir las cicatrices que cubrían su cuerpo. Espadas, lanzas. El día que me echaron de casa, mis medio hermanos me señalaron la cara y dijeron, si dejas el clan, no sobrevivirás ni 3 días. Lara, mira, sigo vivo, vivo como un ser humano. Al decir estas palabras, estaba tranquilo y sereno. Pero poniéndome en su lugar, sentí que todo lo que había logrado hoy lo había intercambiado con su vida. Fue a través de roces con la muerte que pudo demostrar su valía. Había experimentado el sufrimiento, así que comprendía las dificultades de Camilla y las mías. Su orgullo era como el mío, todo entregado a sangre y sudor. Por lo tanto, a pesar de la diferencia de estatus, ambos éramos personas de espíritu. Al mismo tiempo, no encasillaba ciegamente a todos los ricos en una sola categoría, sino que también comprendía las dificultades de las mujeres. Experimentar mucha malicia y crueldad, pero aún así mantener la bondad. Esa es una cualidad extremadamente valiosa. Así lo exclamé en mi corazón. Él y Camilla eran, sin duda, buenas personas nacidas en el lugar equivocado. Damien me acarició el pelo largo detrás de la cabeza, su voz era profunda y cálida. Lara también es buena persona. Antes del amanecer, la noche más oscura era lo que más odiaba. Como la noche que me quedé paralizado bajo el viejo algarrobo del pabellón fragante. Siempre sentí que era una desesperación prolongada. Pero en el momento en que Damien y yo nos abrimos para compartir, la noche oscura se acortó de repente,
el cielo pareció iluminarse al instante sin tiempo para otra despedida. Cuando la luz del sol se asomó entre la cordillera neblinosa, Damien se levantó rápidamente para ponerse su armadura, dejándome a mi espalda en silencio. Tengo que irme. Los esposos que se preparan para la guerra suelen dar a sus esposas muchas instrucciones, como administrar la hacienda, educar a los hijos, ser filiales con los suegros y unirse con las concubinas. Pero solo me dejó una frase: no te dejes llevar por las pérdidas. Los primeros días después de que Damien se fuera a la guerra, estaba un poco melancólica. Esta tristeza surgió de mi propia imaginación. Temía que muriera en el campo de batalla. No había tenido tiempo de dejarle ver mis virtudes, no había tenido tiempo de cumplir lo que una vez dijo: primero comprender, luego amar. La niñera Sonia siempre estaba tranquila, siempre con trabajo entre manos. Parecía que estaba charlando conmigo, pero en realidad me estaba consolando. También tengo un hijo en Jiangbei. Leyó algunos libros y ahora se dedica a los negocios. Me dijo una frase: desde la antigüedad, ¿quién ha regresado de la guerra? Señora, dígame, ¿cuándo terminará la guerra? Recordé que desde pequeño, siempre había gente yendo a la guerra. Pensé un momento y respondí: los humanos nunca están satisfechos, conquistan este lugar, quieren ese lugar. Si otros se apropian de su tierra, encontrarán la oportunidad de recuperarla. Y así, donde quiera que haya humanos, la guerra nunca cesa. Camilla estaba bordando un babero para el bebé que llevaba en su vientre. Al oír esto, se rió y me tomó el pelo. Tus palabras son duras, pero el razonamiento es bueno. Siempre debe haber gente que vaya al campo de batalla. En cuanto a si pueden regresar o no, esta vez o en cualquier momento, es imposible regresar, solo podemos confiar en la misericordia del cielo. La niñera Sonia recordó algo de repente y me preguntó si ya había consumado el matrimonio con Damien. Negué con la cabeza, y la niñera Sonia suspiró y sonrió con amargura. Este asunto fue idea mía para Damien, pero también tenía que saber que el chico amaba muchísimo a su madre. ¿Cómo podía permitir que otras mujeres repitieran la tragedia de los pobres de su familia? Entendí las palabras de la niñera Sonia. Damien no quería convertirse en una persona como su padre, lo que provocó una situación caótica donde la esposa principal tenía que trabajar como un caballo mientras las concubinas eran arrogantes, además de que eran concubinas solo para dar herederos. Le conté a Camilla el plan de Damien. Camilla palideció de la sorpresa y dijo: no bromees conmigo, qué idea tan atrevida. No creo que se le haya ocurrido al señor Liu. Me reí y no dije nada. De hecho, sonaba más bien a mi estilo arrogante. Por suerte, Nani Sonia reaccionó asintiendo, diciendo que así no estaba mal, que podría preservar la propiedad y cuidar de Camilla. Camilla dejó la aguja y el hilo, inclinándose solemnemente ante Nani Sonia y ante mí, pidiéndonos que cuidáramos de nuestra salud. La levanté rápidamente, tenía los ojos llorosos mientras decía que conocernos era una gran fortuna. Me reí con desgana. Ahora es el momento de disfrutar de las bendiciones, simplemente vivir con tranquilidad. Camilla rió entre lágrimas y mi corazón se sintió mucho más ligero. Las dificultades y la adversidad pueden acompañar a una persona toda la vida, pero al menos no te lo compliques. Simplemente caminé con alegría. Recuperé el ánimo rápidamente y comencé a encargarme de los asuntos de la finca, desde la comunicación con los mayordomos hasta la gestión de las criadas. La niñera Sonia trabajó con mucha constancia, siempre apoyándome y guiándome cuando era necesario, lo que me hizo sentir muy segura. Camilla bromeó diciendo que yo era muy valiente, que antes no estaba cualificado para aprender estas cosas y que ahora me atrevía a dirigir a toda una familia. Respondí con calma: las cosas útiles que uno no sabe deben aprenderse. No soy inferior a los demás en intelecto ni estrategia, no le temo a nada. Además, con los años, no hemos vivido así, y lo hemos superado todo. Siempre creí que con determinación, como cuando competíamos por el primer puesto en el pabellón fragante, no hay nada imposible. El tiempo pasó rápido, y pronto llegó el otoño. Un día despejado, Camilla quiso salir a dar un paseo, así que la llevé a la calle a comprar, recordando que quería hacer algunos conjuntos de ropa gruesa para que la niñera Sonia los usara a finales de otoño. Entré en una tienda de ropa a elegir, dejando a Camilla sentada afuera tomando el sol. Poco después, entró una dama noble.
La oí a ella y a sus doncellas susurrar y señalar a espaldas de Camilla: ¿no es esta la cortesana más importante del pabellón fragante que estaba embarazada? Ahora trepó a una rama alta y encontró un buen padre para su hijo bastardo. Aunque Camilla tenía la lengua afilada, en este asunto siempre se sentía culpable, y solo giraba la cabeza para mirarlo sin discutir. No pude evitar pensar en una réplica. Recordando una reciente observación de Flores, había visto a esta mujer con su esposo. No la conocía, pero reconocí al instante a su marido mujeriego. Me acerqué esbozando una sonrisa falsa para saludarla, y le dije: me pregunto cuándo volverá el señor Yu al fragante pabellón. La señorita Yen-hon, que toca la flauta allí, dijo que la última vez que vino, le prometió tomarla como concubina. Me pregunto si aún lo recuerda. El rostro de Yu palideció y luego se puso verde, y antes de que pudiera explicarlo, alcé la voz a propósito. ¿Será que hay una esposa feroz en casa que no permite que su amo tome una concubina? Camilla me elogió una vez porque, al burlarme de los demás, siempre apuntaba a su punto más sensible. Sonreí con suficiencia. Si no incomodaba a estas personas de lengua afilada, no sabrían respetar a los demás. Además, en cuanto al asunto de Camilla, soy la señora y no me importa, el amo fue quien lo planeó. ¿Por qué estas personas sin parentesco se le acercan para burlarse de ella? En última instancia, ¿no es solo porque menosprecian su origen? Ese día, después de ayudar a la niñera Sonia a probarse la ropa, fui a la habitación de Camilla. Su barriga de embarazada estaba creciendo, así que ya no dormí con ella, sino que hice que prepararan una cama extra, una para cada uno. A través de la pantalla, le dije a Camilla, y Damien dijo: la gente como la señora Yu es realmente lamentable. En realidad, es como la malvada concubina de su padre. Hay gente que da lástima, pero también hay gente que es verdaderamente odiosa. Todavía dependen de los hombres para vivir, ¿por qué hacérnoslo difícil? Aunque nos pisoteen, ¿mejorarán sus vidas? Camilla me aconsejó que me enojara menos, diciendo: este asunto no tiene nada que ver con hombres ni mujeres. La gente con falta de confianza suele ser así. Solo se sienten cómodos viendo a alguien vivir peor que ellos. Temen que quienes menosprecian un día se encumbrarán y vivirán mejor que ellos. En ese momento, las cosas ilusorias de las que se enorgullecen se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos. Porque todo lo que tienen depende de otros. Pero lo que otros dan siempre es limitado, incapaz de satisfacer sus infinitos deseos. Por lo tanto, no tienen nada seguro comparándolo todo constantemente. En última instancia, es porque ellos mismos son incompetentes e inútiles. Oí que tenía sentido y me sentí mucho más tranquilo. Me di la vuelta, me arrebujé en la manta y dije: Camilla, lo he pensado. Venimos con las manos vacías, así que no tenemos por qué temer perder nada ni preocuparnos por el prestigio. Ahora solo tenemos que intentar ganar mucho dinero, aunque la riqueza sea solo un sueño fugaz. Cuando seamos viejos, podremos abrir una tienda y no nos preocuparemos por morir de hambre. La cara es algo que los ricos buscan, mientras que la gente común tiene que pagar un precio muy alto por una cara pequeña, algo que no pueden permitirse. En mi somnolencia me quedé dormido. En mi sueño había un día nevado que nunca había visto. La nieve caía espesa como plumas de ganso, a diferencia del paisaje de Jiangnan. Una tropa de caballería marchaba en la noche nevada. Los sonidos de matanzas y el choque de espadas se fundían. Un hombre con aspecto de general agarró a un soldado que huía, gritando furioso: desertor de la batalla, ejecución inmediata. Pero luego no atacó, al darse cuenta de que era un joven soldado de origen difícil. Te perdonaré esta vez, pero debes compensarlo con méritos. Si ganamos esta batalla, te daré un sueldo extra para que regreses a casa y mantengas a tus padres como es debido. El joven soldado se secó las lágrimas, tartamudeando mientras tomaba su espada y se precipitaba hacia el fuego que se avecinaba. Y ese general no dudó en liderar la ofensiva. Algunos por la patria, otros por su hogar, algunos por títulos y honores, otros por un plato de arroz y una camisa. Aunque los destinos son diferentes, en la guerra se funden en una sola entidad, todos considerando la muerte como algo insignificante. Al despertar después de ese sueño, tenía la cabeza empapada de sudor, sintiendo como si quien iba al campo de batalla no fuera Damien, sino yo. Espera a que regrese, debo preguntarle por qué se unió al ejército para ir al campo de batalla.
Quizás su respuesta sea una mezcla de las razones mencionadas. Una persona inteligente como él seguramente dirá palabras que me harán querer escuchar en silencio. El hijo de Camilla nació en un cálido día de invierno. Nevó hace unos días, pero ese día estaba soleado, los pinos y el bambú estaban verdes, y dio a luz a una niña. La primera vez que miré no me contuve y dije directamente Rai, porque está tan arrugada y oscura. ¿Será que el erudito era tan feo que se lo pasó todo a la niña? Camilla acababa de dar a luz, aún débil, pero aún así intentó coger una toalla y tirármela. ¿De qué sirves protegiendo tu castidad aquí todos los días? ¿Quién sabe cómo sería si dieras a luz? Reí y la cubrí con la manta. Aún tienes fuerzas para regañarme, parece que has vuelto de las puertas del infierno. Cuando dio a luz, lloró desconsoladamente sangrando a borbotones, con un aspecto realmente aterrador. Me tomó de la mano y exclamó, una vez dijiste que si me caía al barro por culpa de ese pobre erudito, me ignorarías, pero al final, te preocupaste por mí y me cuidaste también. Le di unas palmaditas suaves en la mano y le respondí, aunque todavía estuviéramos en el pabellón fragante, arriesgaría mi vida para cuidarte. Una vez me salvaste y es justo que lo haga. Por suerte, pocos días después, esa niña arrugada y fea se volvió gordita y adorable, lo que me hizo sentir menos molesto. La niñera Sonia encontró una nodriza, y para el día en que la niña cumplió un mes, se había convertido en una bola de nieve blanca. Organizamos una sencilla fiesta de un mes en la finca. Por deseo de Camilla, le pusimos a la niña el apodo de Dolly. En el festival de primavera, las flores de la montaña florecieron, y Camilla quiso llevar a la niña a tomar el aire fresco, así que me invitó, vamos, déjame buscarte un nuevo prometido. ¿De verdad piensas quedarte viuda para siempre? Le pellizqué la mejilla con fuerza. Tienes una hija encantadora, ahora todo va sobre ruedas, así que ya no te importa mi vida ni mi muerte, ¿verdad? Incluso el día que esperé a Damien, ella sabía que estaba impaciente. Las palabras que se esconden en el corazón son más difíciles de soportar. Que lo dijera con esa franqueza me alivió. Así que la seguí al Festival de los Enamorados para expresarle mi corazón. Recordando que me habían secuestrado unos traficantes de joven, llevé conmigo a muchas criadas y pajes, instruyéndoles con esmero que cuidaran bien de la niña. La brisa primaveral era cálida, y Camilla me entregó a propósito una rama de peonía, diciendo que si alguien me gustaba, se la diera. Estábamos acostumbrados a bromear, así que la tomé con naturalidad, buscando a un erudito de aspecto relajado para entablar conversación. ¿Quién hubiera pensado que me arrebatarían la rama por detrás antes de que pudiera dársela? El brazo de esa persona era muy firme. No necesité girar la cabeza para reconocer esa alta silueta. Oí la voz que extraño día y noche. Espera a quedarte viuda de verdad y entonces considera volver a casarte. Sonreí y me volví para mirar ese rostro que se había adelgazado mucho, aún con las cejas pobladas y los ojos brillantes, la familiar sonrisa generosa. Damien Liu. Esta vez déjame contarte mi historia, ¿de acuerdo? Primero comprendamos, luego amemos, ¿de acuerdo? Esta historia ilustra maravillosamente que la verdadera dignidad no proviene del linaje, sino del coraje de aceptar la autenticidad de uno mismo. La resiliencia de Lara transforma las cicatrices de su pasado en una armadura, protegiendo a quienes ama. Su trayectoria nos enseña que cuando una mujer se niega a apagar su luz buscando la aprobación social, atrae a una pareja que aprecia su pasión. El amor en su forma más pura se encuentra en la comprensión mutua y en la libertad de ser imperfectos, pero maravillosamente auténticos juntos. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.